la necesita. Amén. Si nosotros estamos aquí es porque la necesitamos, hermanos, y sin importar si hay multitudes o pocos, debemos entender que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Vamos a ir a la palabra de Dios, amada iglesia, allí en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Libro de Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. En adelante, ¿cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Puestos en pie, por favor, por reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Diga, muertos, grandes y pequeños. Diga, grandes y pequeños. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Miren, dice, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de ¿qué? De la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Alabanzas al Señor. Verso 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y dice el verso 15: y el que no se halló ¿qué? Inscrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Amén. Y yo quiero predicarle por unos minutos bajo el título: ¿estás escrito en el libro de la vida? Vamos a orar. Ore por el que está al lado. Amén. Aunque esté inscrito, pero tiene que seguir luchando, porque usted puede bautizarse y escribirse en el libro de la vida, que lo escriban en el libro de la vida, pero si se va, hermanos, poca esperanza hay. Amén, para poder ser salvo. Levante su mano, ahí está. Le toque al que está al lado, ore por él, oremos los unos a los otros. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora, Señor, por tu palabra, Señor Dios mío. Padre amado, yo te pido que abra los corazones, Señor, y que esta palabra caiga en cada uno, Señor Dios mío, y haga la obra, Señor, por el cual, Señor Dios mío, se necesita, oh Dios mío, en cada uno de nuestras vidas. Padre amado, redarguye, toca, Señor, oh Dios, convence, tú eres el que convences, Dios mío, Espíritu Santo, muévete aún, Señor, oh Dios mío, poderosamente como te moviste al principio. Tú estás aquí, Señor, oh Dios mío, toque ese corazón, Señor, oh Dios mío, y reprendemos toda obra satánica, Señor, reprendemos toda obra demoníaca, reprendemos toda obra del enemigo, Señor, del diablo, Señor, oh Dios mío, que impide, que, oh Dios mío, que pone barrera para no obedecer tu palabra en esta tarde, Señor, oh Dios mío. Declaramos, Señor, que cae en nuestros corazones, Señor, y es fructífera, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento dando gloria a Dios. Amada iglesia, es algo muy importante que debemos de saber, que necesitamos, hermano, necesitamos estar seguros dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir. Amén. Debemos de entender que para eso necesitamos, hermano, más que recibir la palabra de Dios, obedecerla. Alabanzas al Señor. El deseo, hermano, el deseo de que usted esté aquí de parte de Dios, déjeme decirle, no es solamente para que estemos, hermano, que vengamos y nos vayamos, aleluya, tal vez recibimos la palabra, pero nos vamos y ya pasó todo. No, el deseo de Dios es que recibamos la palabra del Señor, recibamos su palabra, pero, hermano, al mismo tiempo la obedezcamos para poder ser bendecidos. Alabanzas al Señor. Es más, debemos de entender,
Señor, que debemos de obedecer alabanzas al Señor, sus mandamientos alabanzas al Señor. Y para deber, amada iglesia, deber de poder, hermanos, asegurarnos de estar inscrito en el libro de la vida, déjeme decirle que no hay otra opción, aleluya, sino, hermano, obedecer la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, para poder, hermano, estar inscrito, asegurarnos, hermano, en aquel día que nuestro Señor venga por su amada iglesia, estar preparado, aleluya. Constantemente, escúcheme, constantemente son inscritos muchos nombres e historias de personas, alabanzas al Señor, de famosos y no famosos, que se preocupan por sobresalir y estar inscritos en el libro famoso de los Guinness Records. Pero déjeme decir, récord, alabanzas al Señor, pero no se preocupe, amada iglesia, si su nombre no está en ese libro famoso. Lo importante es que usted esté en el libro de la vida, el libro alabanzas al Señor, por el cual nosotros estamos luchando cada día, a fin, alabanzas al Señor, de vivir con el Señor. Usted, amada iglesia, escúcheme, usted puede ver que vivimos en un tiempo demasiado peligroso. Vivimos en un tiempo demasiado peligroso donde la humanidad se mueve de un lugar a otro, creyendo que Él es el todo, alabanzas al Señor, creyendo que Él no necesita para nada a Dios, creyendo, amada iglesia, que todo lo que hace tal vez es porque Él es fuerte y porque lo hace porque Él es sabio, o tal vez por sus habilidades, alabanzas al Señor. ¿Cuántas personas, amada iglesia, desechan lo que es el mensaje de Dios? Hoy hemos andado evangelizando todo ese mercadillo, todo aquí, aleluya, y déjeme decirle, muchas personas agarran el mensaje, pero muchas personas dicen, no quiero saber nada, aleluya, pero sí quieren, aleluya, ir a un lugar especial. Pero déjeme decirle que para llegar a ese lugar especial necesitamos obedecer la palabra, buscar de Dios y obedecer la palabra del Señor. Pero déjeme decirle, amada iglesia, que nos visitan, que estamos aquí reunidos, alabanzas al Señor. Dios, amada iglesia, Dios, sin Dios nada somos y sin Él nada podemos hacer. Usted necesita, aleluya, necesita a Dios en esta tierra. Yo necesito a Dios en esta tierra. Cada uno de nosotros necesitamos a Dios, y en todo y para todo lo que hagamos en esta tierra le necesitamos. Jesús dijo allá en Juan 15:5, dijo, porque separado de mí nada podéis hacer. Necesitamos, amada iglesia, estar ligados a Él. He dicho que necesitamos estar ligados a Él. Esto significa, amada iglesia, que sin Cristo nada somos, alabanzas al Señor. Sin Cristo, aleluya, somos paralíticos en esta tierra. La pregunta es, amada iglesia, ¿se ha puesto a pensar usted algún día qué pasaría si el Señor viene por su iglesia y usted no está inscrito en el libro de la vida? Tal vez ha estado luchando tantos cultos, pero si no se ha bautizado, si no se ha inscrito en el libro de la vida, déjeme decirle que la palabra de Dios dice que no podrá ir al cielo. Porque déjeme decirle, el hombre en su afán en esta tierra se mueve en un lugar a otro, de un lugar a otro, y pensando de todo y en todo, alabanzas al Señor, y en lo que menos piensa es en el día que va a partir de esta tierra, ya sea porque el Señor venga o por una enfermedad, o sencillamente, hermano, porque el tiempo se le ha caducado, porque usted y yo tenemos una fecha de vencimiento en esta tierra, alabanzas al Señor, en el cual usted y yo no lo sabemos. Usted ve un yogur, tiene una fecha de vencimiento, así somos nosotros. Solo Dios sabe, alabanzas al Señor, hasta cuándo vamos a estar aquí si Él no ha venido. Pero déjeme decirle, lo que va a marcar la diferencia va a ser
nos va a identificar hacia dónde vamos a ir, si vamos a un cielo maravilloso o vamos al infierno. Aleluya. Pero en esta tarde estamos aquí porque sabemos que necesitamos, aleluya, tener esa esperanza de ir al cielo, porque tenemos vida, aleluya, y mientras hay vida hay esperanza, y es por eso que estamos aquí, para olvidarnos de ese infierno eterno. Algunos piensan y hacen de todo, escúcheme. Algunos piensan y hacen de todo y no piensan en el día, en un día de estos, en el día que va a venir el Señor. Tal vez, hermano, o tal vez en su muerte, tal vez, déjeme decir, en un momento de esos deleites, su vida puede terminar. Alabanzas al Señor. Usted no lo sabe, yo no lo sé, pero déjeme decirle, lo que va a marcar en nuestras vidas el destino va a ser qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos escuchando y qué es lo que estamos poniendo por obra en esta tierra. Otros piensan que la vida es corta, y hay que hacer de todo porque hay que disfrutarla. ¿Usted ha escuchado eso? No, la vida es muy corta y es muy bonita, hay que disfrutarla. Alabanzas al Señor. Y dicen, si algún día muero, ya he disfrutado. Déjeme decirles, es erróneo, porque no piensan, hermano, que la verdadera vida no es esta que estamos viviendo en esta tierra, sino que es la que empieza después de la muerte. La verdadera vida, hermano, es la que empieza después de la muerte. A muchos no les gusta, o a quién le gusta escuchar de muerte. Nadie, ¿no? Qué felicidad cuando nace un bebé, pero qué tristeza cuando hay un muerto, ¿no? Alabanzas al Señor. Déjeme decirle, muchos creen que la persona muere y ahí se acaba todo. Piensa que algunos dicen, han muerto el perro, se acaba la rabia. Y tienen otros dichos por ahí. Tantas cosas, amada iglesia. Escúcheme, no, allí no termina. Ahí empieza la verdadera vida por toda la eternidad. Independientemente si usted va al cielo o al infierno, tenga un seguro de vida o un seguro no lo tenga, déjeme decirle, allí llega ese momento y desde allí empieza, aleluya, un antes y un después. Un antes, hermano, déjeme decirle que hubo una oportunidad, y el después en el cual entra que ya no hay una oportunidad. Son la respuesta de lo que nosotros, de las decisiones que nosotros hicimos en vida. Porque después de muerto ya no hay esperanza. He dicho que después de muerto ya no hay esperanza. Después de muerto ya no hay oportunidad. Alabanzas al Señor. Ahora tienes oportunidad, pero después de muerto ya no tienes oportunidad. La esperanza, la oportunidad la tenemos hoy que tenemos vida y podemos decidir obedecer la palabra de Dios y que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Alabanzas al Señor, porque después de la muerte hay un juicio, amada iglesia. Escúcheme, después de la muerte no se acaba todo. Después de la muerte hay un juicio en donde el hombre será juzgado por el juez supremo por todo lo que pensó e hizo en esta tierra y no se arrepintió obedeciendo la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Pero porque quiero recordarle, amada iglesia, que Cristo viene. Hoy he dicho que Cristo viene y ya no viene, déjame decirle que ya no viene. Aleluya. Ya no viene, aleluya, a pagar por tus pecados, porque Él ya vino a pagar por nuestros pecados. Ahora viene a recoger su iglesia, porque hay un juicio donde la iglesia no será sometida a ese juicio, porque si la iglesia es levantada por Él es porque Él sabe que ya los ha justificado. Pero déjeme decirle que aquel que no se vaya con Él, aunque esté en una iglesia, porque Él no viene por una iglesia, Él viene por su iglesia. Él no viene por una iglesia, Él viene por su iglesia. Alabanzas al Señor. Y la iglesia, hermanos, no son las cuatro paredes. La iglesia somos cada uno de nosotros.
nosotros, nos vamos a ir con Él. Y entonces déjeme decirle, vamos a ir a un lugar, a una entrega de galardones. No vamos a ir a ese juicio. Pero aquel que no obedeció la palabra del Señor, aquel que no hizo nada por inscribirse en el libro de la vida, obedecer la palabra del Señor, ese día lo va a entender, pero ya será tarde. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido, o sea, ya está establecido, no lo podemos cambiar. Para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto dice el juicio. Pero si usted en esta tarde, amada iglesia, amado hermano, toma la decisión de entregar su vida a Cristo, bautizarse en el nombre de Jesús, escuchen, para perdón de todos los pecados, de sus pecados, ya no habrá de qué enjuiciarle en aquel día. ¿Por qué? Porque Jesús, he dicho que Jesús pagó una sola vez por todos sus pecados, y ahora Él vendrá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es lo que debemos de entender, amada iglesia. Él no se va a levantar a todo el que esté en la iglesia, perdone que se lo diga. Él no va a levantar a todo el que esté en la iglesia, Él va a levantar a su iglesia. A su iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque Él ya pagó, hermano, por nuestros pecados. Alabanzas al Señor. Y ahora Él viene a levantar a su iglesia sin relación, viene sin relación con el pecado. Él viene a levantar a aquellos, a salvar a aquellos que le esperan. Alabanzas al Señor. Y la gran pregunta en esta tarde es, amada iglesia, ¿estás esperando la venida de Jesús? ¿Estás esperando la venida de Jesús o estás ahí creyendo que aquí tienes la eternidad? No, como muchos dicen que no, el infierno es el que estamos pasando aquí, la escasez, estas cosas, todo lo que estamos pasando. No, déjenme decir, esto no es nada, amada iglesia. Hay una tribulación y hay una gran tribulación. Y déjenme decirle que tal vez lo que estamos pasando ahora es parte de la tribulación, pero la gran tribulación esa no la vamos a pasar nosotros. No, usted no lo cree. La iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque ahí va a ser cuando nuestro Señor va a desatar su ira a esta tierra. Y cuando Él desate su ira a esta tierra, ya su iglesia no está en este lugar. Pero Él viene por lo que le están esperando. ¿Será que alguien está esperando aquí? Escúcheme. Usted no se va a salvar porque su hijo se bautice, o porque su papá o su mamá se bautice. No. Si usted tiene conciencia de pecado, usted ya sabe hacerlo, le está diciendo que no lo haga y lo vuelva a hacer. Usted ya tiene conciencia de pecado y por lo tanto necesita un perdón de pecado, un lavamiento de sus pecados. Hebreos 9:28, mire lo que dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no muchas veces, no, una sola vez. Y dice, y aparecerá por segunda vez. ¿Cuántos están esperando la segunda vez? Pero dice, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, sin relación. Él no va a venir, hermano, bueno, cuando venga Cristo y me encuentre haciendo algo por ahí, Él entonces me va a perdonar y me va a... No, Él ya pagó por eso. Él viene, pero en relación con el pecado, a buscar a aquellos que esperan en Él. Aló. Ahora, ¿quiénes son los que le esperan? Escúcheme. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que han entregado su vida, escúcheme, a Él bautizándose e invocando su nombre en sus vidas y viviendo este evangelio según no lo que dice el pastor, porque el pastor se equivoca, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Aló? No lo que dice el hombre, porque el hombre se equivoca. El pastor también se puede equivocar. ¿Cuántos pastores se han torcido? Muchos. Amén. Y sabiendo la
responsabilidad que tienen de llevar a la gente, aleluya, porque ellos darán cuenta por cada uno de ellos, alabanzas al Señor. Pero debemos de entender, amada iglesia, que para poder, hermano, estar esperando, ¿quiénes somos? Saber quiénes son los que están esperando la venida del Señor, son los que han entregado su vida a Él, e invocando el nombre de Jesús sobre sus vidas y viviendo este evangelio según lo que dice la palabra de Dios, a pesar de cualquier oposición en sus vidas. Amén. Aló, de muchos fiel. Yo cuando me predican de salvación, hermano, es cuando más me gusta. Es paradójico, a mí me gusta que me prediquen de bendición, pero cuando me predican de salvación más, porque la bendición aquí se va a esperar. Alabanzas al Señor. A pesar de cualquier oposición en esta vida, estos son, hermanos, los que se encuentran escritos en el libro de la vida, que no hay nada ni nadie que lo vuelva atrás. La palabra de Dios dice que si retrocedemos, entonces no agradamos su alma, no agradamos a Dios. Amén. Así que por lo tanto, hermano, no estoy diciendo que no van a haber momentos de dificultad, no estoy diciendo que no van a haber momentos que vamos a luchar, voy a la iglesia o no voy a buscar a Dios o no voy a... No, van a existir, porque para eso está Satanás, para poder poner esos desánimos. Pero aún en medio de esos desánimos, aún en medio de esa prueba, aún en medio de esa dificultad, hay un Dios todopoderoso que dice que yo doy fuerza alcanzado y multiplico a aquellos que no tienen ninguna. Alabanzas al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese. Déjeme decirle, el primer paso que hay para poder, hermanos, entrar al plan de salvación es arrepentirse. Y arrepentirse es, hermano, reconocer que yo estoy mal. Alabanzas al Señor. Y que necesito, hermano, que necesito hacer la voluntad de Dios, volverme a Dios. Alabanzas al Señor. Pero les digo: arrepentido y bautícese, porque no puede quedarse solo arrepentido. Porque hoy me arrepentí, pero si no me han sido limpiados los pecados, yo no soy una nueva criatura. Por el arrepentimiento no soy una nueva criatura. ¿Debo de arrepentirme? Sí, debo de arrepentirme, pero eso necesita una acción, y eso es alabanzas al Señor. Y bautícese de cada uno de vosotros, y dice: en el nombre de ¿qué? ¿De qué? No, póngame Hechos 2:38. Se fue muy lejos. ¿En el nombre de qué? ¿En el nombre de qué? Lo dice la palabra, lo dice su Biblia. Lo dice su Biblia. En el nombre de Jesucristo. Y le dice: ¿para qué? Le dice: para el perdón de los pecados. Porque necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. ¿Aló? He dicho que necesitamos que nuestros pecados. Y dice: y recibiré del Espíritu Santo. Ahora, le voy a decir algo, hermano. Tal vez usted se bautizó en otro lugar, cuando usted conoció del Señor, alabanzas al Señor, y le bautizaron, hermano, según Mateo 28:19. Y déjeme decirle, Mateo 28:19, no le voy a decir, yo no voy a devalorizar ningún versículo de la Biblia, porque la palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para redarguir, para enseñar, para redarguir, para enseñar a todo hombre a buena justicia, a hacer buenas obras. Ahora, miren lo que dice Mateo 28:19. Aquí quiero que me ponga atención. Dice: por tanto, cuando a usted le están diciendo, hermano David, cuando a usted le están diciendo ir, ¿a qué le están? ¿Qué entiende usted? Que hay que ir, ¿no? Que hay que ir. No es algo como en Mateo Hechos 2:38, que dice arrepentido, que es diferente. Él dice ir.
han enseñado de una forma, no como está en la palabra de Dios. Yo le estoy mostrando con la palabra de Dios y le estoy explicando cómo dice la palabra del Señor. Mire, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando decimos hacer discípulos, está diciendo vayan, entreguen el mensaje, porque yo no lo voy a convertir, sino que va a ser el mensaje. ¿Aló? ¿Estamos ahí? Y hacer discípulos a todas las naciones. Y dice, bautizándolos. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe el mensaje, cuando usted lo cree que es la palabra de Dios y lo recibe, entonces se bautiza, lo obedece. Y el bautismo es obediencia. Sí, dice a todas las naciones, bautizándolos en qué. Téngame listo Hechos 2:38, porque le voy a hacer la comparación y lo voy a explicar. Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero que note una cosa. Dice en el nombre, no dice en los nombres. ¿Aló? ¿Estamos ahí? Primeramente ahí. Ahí debemos de entender que creemos que Padre es un nombre y Padre no es nombre. Yo me llamo Félix. Yo soy Padre, pero me llamo Félix. Aunque soy Padre, sigo llamándome Félix. Yo soy hijo. Hijo no es nombre. Sigo llamándome Félix, aunque soy hijo. Y Espíritu Santo tampoco es nombre. Espíritu Santo es el consolador que el mismo Jesús mandó para poder guiar a su iglesia. Amén. Para cuidar, guiarla, fortalecerla, darle esa dirección que necesita. Ahora, téngame preparado Mateo 28:19 y póngame Hechos 2:38. Póngame Hechos 2:38. Bien. Allá decía Mateo 28:19. Decía, no lo pongan. Decía, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no decía por qué hay que bautizarse. Escuchen, pongan mucha atención. Porque si a mí me dicen, vaya a tal sitio, me tienen que explicar por qué voy a ir al ejército y qué voy a ir a hacer al ejército, ¿cierto? Mire, aquí dice, Pedro les dijo, este es el cumplimiento, es lo que muchos no entienden, el cumplimiento de Mateo 28:19. Mateo 28:19 es cuando Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Y Pedro quién era? Discípulo de Jesús. O sea, por lo tanto, ese mandamiento lo recibió Pedro y todos los que estaban con él. ¿No? Ahora, Pedro les dijo en el día de Pentecostés, y no estaba solo Pedro en esa fiesta. Pedro les dijo, arrepentidos, porque es el primer paso. Yo tengo que arrepentirme reconociendo que yo estoy mal y que necesito de Dios, necesito que me limpie. Y dice, y bautícese cada uno, no dice bautízate tú y tú serás salvo porque él se bautizó. No, dice cada uno de vosotros, ¿en qué? Lea, en el nombre de Jesucristo. Ahora, hasta ahí. Allá decía bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Son manifestaciones que Jesús hizo. Y déjeme decirle, dice en el nombre de Jesucristo. Aquí dice en el nombre, allá dice en el nombre también. Mateo, póngame en Mateo 28:19. Mire, dice en el nombre, no dice los nombres. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre. Los tres hacen un nombre, que es Jesús. Ahora mire, póngame Hechos 2:38. Aquí no le dice para qué tiene que ser bautizado. Aquí solo dice, le dice, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Y no dice para qué. Y aquí le dice, en el nombre
Jesús. Si yo a nuestra hermana Jessie le digo, venga hermana Jessie, le voy a poner un ejemplo, venga, un ejemplo. Sí. Mire, Mateo 28:19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Ir, está yendo bajo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas bajo un mandamiento. Hermana Jessie, yo necesito, escúcheme lo que le voy a decir, las palabras, y usted repita lo que, repite, cuando llegue a la persona que le voy a decir, repite las mismas palabras que yo, tal cual como yo se las estoy diciendo. Hermana Jessie, yo quiero poder comprar 2 patatas donde la hermana Lorena. No, mira. Usted repite las palabras que yo le estoy diciendo, tal como yo le estoy diciendo. Hermana Jessie, vaya a comprarme, las demandaron, por tanto, vaya a comprarme, esto es lo que voy a repetir, hermana Jessie, desde ahí. Repita lo que yo voy a decir, porque es lo que voy a ir a decir allá. Diga, hermana Jessie, vaya a comprarme 2 patatas para mí. Donde le más, hermana Jessie, vaya a comprarme 2 patatas donde la hermana Lorena para mí. No. Mire, lo voy a hacer yo. Mire, siéntese aquí adelante. Mire. Lo voy a repetir. Siéntese. Voy a hacer lo que, como que si usted vaya. Mire, el pastor me está diciendo, hermano Félix, vaya donde la hermana Lorena a comprarme 2 patatas para mí. Hermano Félix, vaya donde la hermana Lorena a comprar 2 patatas para mí. ¿Usted cree que me va a entender? Ella es la vendedora, ¿usted cree que me va a entender? Si yo lo estoy repitiendo, eso es lo que hace, porque está mandando, es lo que hace Mateo 28:19. Mire, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, este es el mandamiento. Y en lo que yo he hecho es lo que hacen para bautizar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque en el Hechos 2:38, que es el cumplimiento de este mandamiento, está hablando diferente. Miren, aquí dice, Pedro les dijo, haga la comparación de la palabra, el seguimiento de la palabra. Pedro les dijo, arrepentido y bautícese. Allá es algo diferente. Arrepentido. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos los pecados y recibiréis don del Espíritu Santo. Ahora, viene mi pastor y me dice, hermano Félix, vaya, mire la diferencia. Vaya donde la hermana Lorena a comprarle 2 patatas para mí. Hola, buenos días. De 2 patatas. Y las traigo. O sea, yo cumplí con el mandamiento, pero no lo repetí. ¿Aló? ¿Alguien está viendo su entendimiento por medio de la palabra de Dios? La palabra de Dios. No lo repetí, sino cumplí el mandamiento. Y esto le digo, Padre no es nombre, y está hablando de un nombre, no de 3 nombres. ¿Y sabe por qué? Porque Padre es el creador. Hijo es el redentor. Y Espíritu Santo es el discípulo. Pero las 3 manifestaciones hacen un solo Dios. Porque no hay 3, 4 dioses. No hay 3, 4 dioses. ¿Me está entendiendo? Y por lo tanto debe entender que no es que estemos desobediendo al mandamiento de Jesús, no, lo estamos cumpliendo. Lo estamos cumpliendo.
Eso es obedecer. Eso es obedecer. Si yo vengo y repito justamente las palabras que me dijo, como en Mateo 28, 19, si las repito justamente como están ahí, yo estoy repitiendo el mandamiento que Jesús hizo. No lo estoy obedeciendo. Pero si yo voy y digo, obedeciendo lo que dice Mateo 28, 19, como está lo que es el cumplimiento, Hechos 2:38, entonces yo estoy obedeciendo. Porque es el cumplimiento. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque dice en el nombre, no dice en los nombres. Si usted no lo entiende, debe de entender que dice en el nombre, no los nombres. Y si bautizamos, escúchenlo, si bautizamos invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo estoy ahí invocando tres nombres, porque estoy diciendo el nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo. Estoy poniendo tres nombres, pero la palabra dice en el nombre, no dice los nombres. Y los dos versículos, porque no son el cumplimiento, le dice en el nombre. No dice los nombres. Mire Hechos 2:38 dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y Mateo 28, 19 dice, dice a todas las naciones bautizándolos en el nombre, le dice, pero le pone tres. ¿Sabe por qué le pone tres? Porque no son tres nombres. Son manifestaciones. Pero como es un mandamiento que él está dando, él no podía decir, bauticen en el nombre de Jesús porque estaba vivo. Él estaba dando el mandamiento. ¿Aló? Él lo estaba dando. Y por lo tanto, él tenía que tener un cumplimiento. Y como él es el que inspira la palabra de Dios, él inspiró también el cumplimiento de Mateo 28, 19. Para reprender demonios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted ora por un enfermo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué en el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Cuando la palabra de Dios dice en Colosenses 3:17, póngame, mire lo que dice. O sea, la palabra no se contradice. Aló. La palabra no se contradice, lo que contradecimos somos nosotros. Póngame la palabra, por favor, Colosenses 3:17. Y todo, mire, todo lo que hace, y lo especifica, ya dice, sea de palabra, si yo lo digo, o lo hago. Dice, hacerlo todo en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor Jesús. Todo. Ahora la pregunta es, dice, sea de palabra o de hecho, ¿el bautismo es palabra o es hecho? Las dos cosas. Se hace y se da palabra. Y por lo tanto, dice todo. Porque no podemos hacer esto como que lo puedo hacer así y esto lo puedo hacer. No, la palabra dice todo lo que hacer. Sea de palabra o de hecho. En el nombre de Jesús, hermanos, oramos por sanidad. En el nombre de Jesús oramos por trabajo. Amén. Oramos por trabajo. En el nombre de Jesús oramos por liberación. Para lo que es, hermano, también para que se bautice alguien, tiene que ser en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Porque ¿quién fue que perdonó los pecados? No, la pregunta es, conteste, ¿quién perdonó los pecados? ¿Quién se subió a la cruz? Porque no lo subieron, él se subió.
bajo el cielo, dado a los hombres, ¿en qué? No hay otro, no dice no hay otros nombres, dice no hay otro nombre. No hay otro nombre. Y por eso, hermano, ahora, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar con los que no se encuentran en aquel día inscritos en el libro de la vida? Porque déjeme decirles, habrá muchos que no han sido bautizados invocando su nombre, como dice la palabra. Déjeme decirle, la palabra de Dios es clara. En aquel día dice que estará todo hombre, no importando cuántos siglos tenga, escúcheme, cuántos siglos tenga de haber muerto y cómo haya muerto. Dice que el mar, la muerte y el Hades entregará a los muertos que haya en ellos y estarán de pie delante del trono de Dios. O sea, nadie se escapará. Y los libros, dice, serán abiertos para ver sus obras. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que pasó, fue lanzado al lago de fuego. Amada iglesia, en aquel día, escúcheme, en aquel día no habrá excusas. No habrá excusas. Yo no lo sabía, yo no pensé. No habrá excusa. Porque antes se le enseñó la palabra de Dios. Usted se acordará de la palabra de Dios que se le predicó, que su pastor o su líder le predicó en su momento y tal vez no la obedeció en aquel día. Estará allí delante de ese juicio la persona. Allí es el lugar, amada iglesia. Dice la palabra de Dios que es un lugar de mucho dolor y mucho sufrimiento por los siglos de los siglos, no por un momento, no por los siglos de los siglos. Miren lo que dice Apocalipsis 20:10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, porque es el que engaña, el engañador. Lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados ahí día y noche por los siglos de los siglos. Tremendo, ¿no? Ese lugar fue preparado, hermanos, para el diablo y sus ángeles, no para las personas. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que en ver la desobediencia del ser humano, Dios decidió que el ser humano que no obedeciera fuera ese lugar. Triste. Por la perversidad, la desobediencia y la perversidad del hombre, decidió que los que no estuvieran inscritos en el libro de la vida, no obedecieran la palabra de Dios, llegaran a ese lugar. Miren lo que dice Mateo 25:41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, para el diablo y sus ángeles, o sea, los ángeles caídos que él engañó, son los que están preparados, pero Dios decidió. Ahora, si usted le falla a Dios, porque ¿quién no le falla? Levante la mano, ¿quién no le falla a Dios? Todos le fallamos a Dios. Todos. Y por eso tenemos que pedir perdón cada día. Amén. Y cuando estoy hablando de un cristiano que le falla a Dios, no estoy hablando de ir a fornicar. Estoy hablando de que cualquier cosita pequeña es un fallo para Dios. Ahora, si usted le falla a Dios, dice su palabra que puede ir ante su presencia. Dice la palabra de Dios que puede ir ante su presencia pidiendo perdón y misericordia. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, mire cómo los trata el Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y cuando dice hijitos míos, no está hablando del mundo, está hablando de los cristianos, porque sabe que le fallamos. Y vuelvo y repito, no estoy hablando, hermanos, de esos fallos, no, estoy hablando de cosas pequeñas que nosotros cometemos y que a veces, muchas veces, ni nos damos ni cuenta. Pero él dice, os escribo para que no pequéis. Él dice que nos escribe para que no pequemos. Pero como él sabe que cualquier cosa nos puede apartar de la presencia de Dios, dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero en aquel día, amada iglesia, ya no habrá excusa. El que no se encuentra escrito en el libro de la vida, dice que será lanzado al agua. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro, mire, y el día que tú entregues tu vida al Señor, invocando su nombre, ahí somos inscritos en el libro de la vida. Mire, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. En aquel día será tremendo. Y ahí será como dice la palabra, el crujir de dientes. Y ahí será el lamento, el lloro. Porque la misma conciencia, escuchen, la misma conciencia, porque tendremos conciencia. En el cielo tendremos conciencia. Lo que pasa es que conciencia de lo malo, todo eso sí lo va a borrar el Señor. Pero de quiénes somos nosotros, qué es lo que hicimos, lo bueno y todo esto, vamos a tener conciencia. Si no, miren lo que dice la palabra de Dios en el rico y Lázaro. Ahí podemos ver qué es lo que pasa, la conciencia del ser humano. Ahí será el lamento, porque la misma conciencia será la que le acuse por no haber obedecido en su momento la palabra de Dios, pero ya será demasiado tarde. Amado hermano, déjame decirte, la venida del Señor está a las puertas. Si no percibimos las señales, estamos fritos como eso. Pero déjeme decirle, necesitamos, hermano, estar inscritos y seguir perseverando hasta que Él venga o que nosotros entreguemos nuestra vida en esta tierra como personas. ¿Cuántos se entienden? La pregunta es, ¿estás inscrito en el libro? La pregunta es, ¿está bautizado en el nombre de Jesús? Esa es la razón. ¿Por qué le digo esto, hermano? Escuchen. No se trata, hermano, no se trata de que si yo tengo tantos años de ser cristiano, bueno, como yo no me he bautizado, yo voy a empezar otra vez. No se trata de eso. Lo que tú tienes de lo que Dios te ha dado, eso no lo pierdes, eso es una ganancia, hermano. Eso es una bendición. Tú lo que estás haciendo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Escuchen, cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta ¿es bíblico eso? Sí, es bíblico. Porque muchos dicen, el bautismo es bíblico. Es que la palabra de Dios dice que el nombre tiene que ser invocado. Por lo tanto, hay un ejemplo en la palabra de Dios de que habían unos cristianos que ya habían sido bautizados, pero no había sido invocado el nombre de Jesús. Y por lo tanto, no dice la palabra tampoco que ellos empezaron a hacer. No. Póngame Hechos capítulo 19, le voy a dar rápidamente este pequeño detalle de la palabra de Dios. Hechos capítulo 19, verso 1 al 6. Es algo tan sencillo. Miren lo que dice. Aconteció que entre tanto que Apolo era un servidor de Pablo. Dice, estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Mira la pregunta que les hace. ¿Recibiste el Espíritu Santo?
cuando creíste? Y dice, y ellos le dijeron, le contestaron, ni siquiera hemos oído. Ellos estaban aún todavía. ¿Por qué? Porque no habían escuchado si había Espíritu Santo. Y dice verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues? O sea, estaban bautizados, ¿no? Estaban bautizados, ¿no? Miren, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Juan era, bueno, usted sabe lo que dijo Jesús sobre el profeta Juan. Y dice, miren lo que dice. Ellos no se quedaron ahí, ¿por qué? Porque no se trata de lo que el hombre haga, se trata de obedecer a Dios. Dice, Pablo, Juan